Bienvenidos nuevamente a esta reunión de miércoles 12 de enero del 2022 ya. Siempre estamos contentos y felices de que podemos estudiar la palabra, la Biblia, sus verdades, meditar en ellas y aprender cada día. Pues quiero decirles que para introducir la reflexión de hoy, quiero contarles a muy grandes rasgos el testimonio de un buen amigo que recientemente experimentó una de las experiencias más dolorosas y a la vez más extraordinarias de su vida. Para darles un poco el contexto, se trata de un varón que recibió el mensaje del Evangelio cuando él era un niño pequeño y su vida fue transformada por el Señor. Y siendo un hombre joven, él se comprometió a difundir el mensaje transformador de Cristo, y lo cual ha hecho sin interrupción por casi ya 40 años. Pues un día común y corriente, él fue a su trabajo y todo iba muy bien hasta que dio un mal paso. Y minutos después, él estaba en las emergencias del hospital con una rodilla rota y su cabeza ensangrentada a consecuencia de esta caída. Fue sometido a una operación para reconstruir la rodilla y una recuperación lenta y dolorosa, pero con el paso de los días algo no se veía bien y sus más terribles sospechas fueron confirmadas. La operación no estaba dando el resultado esperado y era necesario intervenir una segunda vez. A este punto del relato, yo quiero hacer una pausa y pedirles que se imaginen lo angustioso, todos los pensamientos, toda la situación que está pasando, pensando si esto se va a poder superar o no, porque así es nuestra mente. Ella comienza una revolución de pensamientos mayormente negativos en situaciones como esta, las cuales no nos ayudan para nada. Y imaginémonos cómo hacer para contrarrestar toda esa negatividad. ¿Cómo se hace para levantarse de una situación como esa? Para remontar cuando se ve como algo se está perdiendo. Y es ahí donde nosotros necesitamos conocer la palabra del Señor y sus promesas para poder aferrarnos a ella y hacer frente a estas situaciones angustiosas. Es momentos así cuando nosotros necesitamos sostenernos como un árbol que tiene raíces bien fuertes y bien arraigadas al suelo. Y ese suelo que son las promesas del Señor. Esas raíces que tienen que estar ahí bien metidas para que nosotros podamos, aún en medio de una tormenta, como que fuera que estamos en medio de un huracán y que los fuertes vientos nos están azotando, aún ahí permanecer en pie. Esas raíces que en el caso de mi amigo se han fortalecido a lo largo de 40 años de servicio y una fe probada de muchas maneras, en muchas formas a lo largo de esos años. Pues, siguiendo con el relato, él decidió poner sus pensamientos a un lado y aplicar lo aprendido en la palabra, dar pasos de fe, y empezó a tomar acciones en línea de encontrar la mejor opción para esa segunda cirugía. Pronto el Señor fue confirmando la ruta apropiada y respaldando con todo lo necesario para el tratamiento. Con ello la angustia se fue convirtiendo en asombro al ver el poder de Dios, su fidelidad, experimentarla de primera mano y ver que era mucho más abundante de lo que él podía ni siquiera imaginarse o entender. Hoy en día, la confianza de mi amigo se ha fortalecido a causa de este gran salto de fe que él dio en esas promesas del Señor. Imagínense así como que él saltó a ese precipicio de promesas y el Señor ahí lo acogió. Además, él ya está empezando a dar pasos con su pierna y su boca pues no para de glorificar al Señor por su fidelidad. Y pues todos nos hemos alegrado muchísimo con él y con su testimonio. Ahora bien, así contada esta historia en un par de minutos de manera rápida, es fácil pasar por alto que este relato es un ejemplo de que para superar grandes retos se necesita tomar pequeñas decisiones a lo largo de la vida.
un día a la vez, ganando confianza poco a poco, aplicando la palabra del Señor en los pequeños retos. De tal manera que cuando los grandes retos llegan, podemos recordar lo aprendido y enfrentar las situaciones con fe. De ahí la importancia de hacer un compromiso real con el Señor y su palabra para que Él nos entrene por medio de ella todos los días. No engañarnos a nosotros mismos, queriendo demostrar tal vez una fachada bonita, maquillada y que los demás la vean así, sino que permitiendo que el Señor realmente nos transforme desde el interior, porque a Él no lo podemos engañar. Y tampoco a la vida. La vida se encargará de ponernos en situaciones que van a mostrar si ese árbol que somos nosotros realmente está profundizando sus raíces o no. Ninguno de nosotros sabemos los desafíos que vamos a encontrar en la vida, pero yo les puedo asegurar que es mejor enfrentar esas situaciones con fe y el respaldo del Señor y su palabra que hacerlo por nosotros mismos en nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos y angustias. El deseo del Señor es que caminemos cada día junto a Él, y eso requiere de estar de acuerdo con Él, con su palabra. Requiere de un compromiso que sea para toda la vida. Personalmente yo les puedo afirmar, parafraseando lo que dice David en su salmo, que un día en la presencia del Señor es mejor que 1000 fuera de ella. Y eso lo podemos leer en el Salmo 84:10, su parte A. Así que aunque ese caminar a diario a veces nosotros podemos tropezar, y de hecho vamos a tropezar, podemos confiar que el Señor permanece fiel. Él es incansable, Él es invencible, y por eso podemos, si caemos, reanudar nuevamente nuestra comunión con Él una vez más, las veces que sean necesarias, porque Él permanece fiel. Así que después de este contexto y esta introducción y reflexión, quiero que vayamos a la palabra. Vamos a estar leyendo hoy una historia sobre un varón también de la Biblia que fue sometido a una enorme, así gigantesca prueba de fe. Pienso yo que es la mayor de todas. Y me refiero a Abraham. Así que les invito a que abran su Biblia en Génesis capítulo 22. Yo voy a leer para ustedes en la Nueva Traducción Viviente del verso 1 al 4 lo siguiente. Verso 1 dice, tiempo después. Y lo voy a repetir. Tiempo después. Este tiempo después es casi como unos 50 años aproximadamente después de que Abraham habló, digamos, o comenzó su relación con el Señor, después de que el Señor por primera vez le dijo a Abraham que saliera de su tierra. Estamos hablando que ha pasado bastante tiempo. Sigo leyendo. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Le dijo así, Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Verso 2. Toma a tu hijo, tu único. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Voy a repetir esa última frase. La petición del Señor, esta que era una prueba que el Señor estaba poniendo a Abraham, fue que llevara a su hijo y que allí donde le había dicho lo sacrificaría como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Y uno se pregunta, ¿y esta petición, a cómo se le puede ocurrir al Señor algo así? ¿Puede el Señor pedir una cosa como esa? ¿Cómo va a responder Abraham a una petición de este tipo? Veamos el verso 3. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. ¿Para huir del Señor? ¿Para esconderse en una cueva? Bueno, veamos lo que dice. Sigamos leyendo. Ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac.
Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Increíble, Abraham decidió obedecer este pedido del Señor. Y al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Verso 9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Verso 10. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Pensemos esto, cómo en la mente de Abraham era posible llegar hasta este punto. A colocar a su hijo sobre este altar, a tener el cuchillo en la mano, estar a punto de degollarlo. Realmente, ¿cómo poder llegar a ese punto de obediencia? ¿Será que se puede hacer de manera automática? ¿Será que es algo que se logra de la noche a la mañana? Definitivamente no. Solamente después de que uno pueda adquirir una fe madura, puede tomar este pedido del Señor y decidir ir y hacerlo. No hay manera de hacerlo de otra forma, con una fe muy tierna. Tiene que ser algo que ya tiene un recorrido con el Señor. Veamos lo que pasó en el verso 11. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. Verso 12. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. ¿Y será que el Señor no lo sabía? Más bien, ¿no será que ahora Abraham también sabía hasta qué punto su fe había madurado? Porque el Señor lo sabe todo. Y si Él le pidió a Abraham esto tan duro, tan difícil, era porque Él sabía lo que iba a hacer y la respuesta de Abraham. Y ahora ambos ya sabían que Abraham tenía una fe sólida. El verso 12 termina diciendo, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Y nuevamente quiero recalcar, no pasemos por alto que el Señor trajo esta petición a Abraham después de muchos años de caminar con él, cuando la fe de Abraham había crecido y conocía al Señor. Recuerden que el Señor es bueno y nos conoce de manera perfecta, sabe lo que puede pedirnos. Así que podemos confiar en que Él sabrá lo mejor para poder entrenarnos, para poder llevarnos a ser esas personas que Él quiere que seamos. Ahora vamos a leer el desenlace de este relato. En el verso 13 dice, entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Verso 14, Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, hasta el día que se estaba escribiendo este relato, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Verso 15, luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. En el verso 16 el Señor dice, y escuchen bien lo que el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre, y lo repito, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido, dice el último verso, y repito, todo eso porque me has obedecido. Y después de leer esta porción solo se me ocurre dejar con ustedes una corta frase. Abraham pasó
de la angustia al asombro. Y nosotros también asombrados, porque ciertamente la descendencia de Abraham ha sido bendecida enormemente. Nosotros lo podemos ver en la nación de Israel, que ha sido perseguida, pero sigue en pie. Lo vemos en nuestro Señor, el Mesías Redentor, que vino por medio de esta, como descendencia de Abraham, a ser una gran bendición para toda la raza humana. Estas son evidencias contundentes de la fidelidad de Dios y que su palabra se cumple. Y lo repito, la fidelidad de Dios es inmensa, no tiene fin, y además su palabra se cumple. Con esto, para concluir, y ya que estamos iniciando año, les animo con el siguiente reto. Les reto a tomar la decisión de aprender y aplicar la palabra del Señor, dando un paso cada día, caminando poco a poco, para que al final de este año podamos correr y contar con asombro las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Les dejo ese reto y que el Señor bendiga su palabra.